Cuando Sagitario se vuelve frío, el fuego que normalmente lo impulsa hacia horizontes lejanos empieza a transformarse en un viento helado que anuncia un cambio inevitable. En lo profundo de su espíritu aventurero, una quietud inusual se instala como si las estrellas hubiesen hecho una pausa para observar su siguiente movimiento. El arquero deja de disparar sus flechas de entusiasmo y verdad, y en su lugar levanta un muro invisible que protege un territorio interior que pocos conocen. No es ausencia de sentimientos, sino una retirada estratégica hacia un santuario donde su alma busca alinearse de nuevo con la expansión que lo caracteriza. En el firmamento, Júpiter, su regente, parece alejar sus bendiciones por un momento, empujando a Sagitario a mirar hacia adentro. Allí, en sus praderas internas, se libra una batalla silenciosa entre la necesidad de libertad y el peso de las expectativas ajenas. La frialdad sagitariana emerge cuando ese equilibrio se rompe, cuando su espíritu se siente acorralado o incomprendido. La llama no se apaga, pero se repliega como un faro que reduce su brillo para reparar su maquinaria interna. Es en ese silencio donde Sagitario recupera su verdad más honesta, incluso si para quienes lo rodean parece haberse convertido en un eco distante. Este proceso no es súbito ni caótico. Tiene la precisión de un viaje iniciático. Como todo signo de fuego, Sagitario arde con propósito, y cuando decide tornarse frío lo hace para preservar su visión. Su mente filosófica comienza a analizar con una lucidez casi cortante lo que antes percibía con optimismo. La distancia emocional se convierte en un puente que lo separa del ruido terrenal y lo acerca a la sabiduría que necesita. Es un momento en el que abandona el exceso de energía para transformarse en un observador sereno, casi ascético, que contempla su vida desde un punto de vista elevado. En esta etapa, sus palabras pueden volverse escasas, pero cada una lleva la fuerza de una verdad cruda. Sagitario no busca herir, busca claridad. Se aparta no para castigar, sino para ver con precisión dónde se está invirtiendo su esencia y si ese intercambio honra la misión que siente en el pecho como un tam-tam ancestral. La frialdad es, entonces, un acto de supervivencia espiritual, una forma de proteger su fe interior cuando siente que el mundo la pone a prueba. Con el tiempo, esta distancia se convierte en una travesía interior que despierta su valentía silenciosa. En el camino se encuentra con sus propios miedos a perder libertad, con las cicatrices de sus decepciones y con la nostalgia de lo que alguna vez fue impulso y espontaneidad. Y es precisamente ahí, en esa aparente quietud, donde su fuego renace. No lo hace con estruendo, sino como un alba que crece sin pedir permiso, disipando la escarcha que había cubierto su espíritu. Cuando finalmente vuelve del invierno emocional, Sagitario regresa con una expansión renovada. Sus ojos brillan otra vez como quien ha visto el borde del mundo y ha regresado con una historia que contar. La frialdad que mostró no fue un final, sino un rito de paso. Regresa más sabio, más honesto consigo mismo y con una convicción más profunda sobre hacia dónde dirigir sus flechas. Comprende que incluso el fuego necesita pausas para no consumirlo todo, que la distancia puede ser una maestra y que el silencio también es una forma de libertad. El arquero vuelve a tensar su arco, pero ahora lo hace con un propósito más puro. Su espíritu reencendido se eleva con la fuerza de un cometa que ha atravesado su propia noche y viene decidido a iluminar de nuevo. Porque en Sagitario, la frialdad no es un destino final, sino un recordatorio majestuoso de que incluso los signos más ardientes necesitan retirarse para volver a brillar con la magnitud para la que nacieron. Cuando Sagitario se vuelve frío, también se activa un territorio silencioso en su mapa natal que pocas veces muestra, el de la soledad elegida. No es la soledad del aislamiento doloroso, sino la del caminante que sube una montaña para ver las constelaciones desde un ángulo que nadie más ha contemplado. En esos momentos, se convierte en un guardián de su propia energía, retirándose de la interacción habitual para escuchar con precisión los mensajes que su intuición, normalmente cubierta por el ruido del entusiasmo, intenta transmitirle. La frialdad se vuelve un sendero hacia una comprensión más elevada, un llamado ancestral que lo lleva a evaluar las corrientes invisibles que antes lo empujaban sin cuestionamiento. En ese estado, la relación de Sagitario con el tiempo cambia. Lo que antes vivía con urgencia y desenfreno se transforma en un ritmo pausado pero firme. Siente la necesidad de reconstruir sus prioridades, de separar lo que nutre su espíritu de lo que solo ocupa espacio. Es un proceso interno que pocas veces comparte, porque su naturaleza franca sabe que las palabras no podrán explicar la fuerza de su tránsito emocional. Su distancia es el equivalente a reescribir su propio mapa cósmico, reorganizando las rutas para que coincidan con la misión que siente que debe cumplir.
La frialdad también despierta una memoria antigua en Sagitario, como si en lo más profundo recordara vidas pasadas en las que fue un sabio nómada, un arquero que solo hablaba cuando la verdad era necesaria. En ese recuerdo arquetípico, recupera una serenidad que no suele mostrar en su vida cotidiana. No busca demostrar nada ni justificar su silencio. Simplemente se convierte en una presencia que observa, que filtra y que elige con cuidado qué parte de su energía merece ser preservada. La frialdad, en su caso, no es un castigo emocional sino una purificación. Dentro de ese proceso, Sagitario revisa sus vínculos desde una perspectiva casi filosófica. Evalúa quién respeta su libertad y quién intenta moldearlo, quién alimenta su visión y quién drena su brillo. Su distanciamiento puede ser doloroso para quienes esperan su calidez constante, pero para él es una alquimia interna imprescindible. Es el momento en que su fuego se transforma en una brasa controlada, capaz de sobrevivir a la intemperie hasta encontrar el oxígeno adecuado para volver a encenderse. También se intensifica su relación con la verdad, porque cuando Sagitario se enfría se vuelve aún más consciente de las incoherencias que antes pasaba por alto. Su mirada se afila, detecta deshonestades, reconoce patrones que ya no desea repetir. Esa claridad interior puede llevarlo a desapegarse de situaciones que no resuenan con su visión. No lo hace con resentimiento, sino con una fuerza tranquila, sabiendo que aferrarse a lo que limita su expansión sería traicionar su naturaleza. En medio de su aparente frialdad emerge un tipo de fortaleza que no siempre se menciona, la valentía de romper sus propias ilusiones. Sagitario suele ser optimista, confiado, entregado a la esperanza del mañana. Pero cuando decide tomar distancia, se permite ver la realidad sin adornos. Se enfrenta a sus expectativas, reconoce sus decepciones y acepta que algunos caminos deben cerrarse para que otros más auténticos puedan ser descubiertos. Ese desapego voluntario es uno de sus actos más poderosos, porque nace de su deseo profundo de crecer sin máscaras. Este estado también despierta una sensibilidad espiritual más intensa. Aunque parezca distante, Sagitario se vuelve más receptivo a señales, sincronías y revelaciones internas. Es como si las constelaciones que lo rigen ajustaran sus frecuencias para recordarle cuál es su propósito más allá de lo inmediato. En ese silencio frío, recibe inspiraciones que solo pueden nacer cuando el ruido emocional se disipa. Renueva su fe en el universo, pero ahora desde un lugar más maduro, más consciente de su responsabilidad sobre su propia energía. Cuando su proceso evolutivo está por completarse, comienza una transformación sutil y poderosa. La frialdad se rompe desde adentro, no porque alguien la derrita, sino porque su espíritu reconoce que ya ha aprendido lo que necesitaba. Surge entonces un resplandor diferente, menos impulsivo, más sabio, como una flecha que ya sabe exactamente a dónde quiere llegar. Su fuego regresa con una determinación limpia, libre de dudas y expectativas ajenas. Su alma vuelve a expandirse no por impulso, sino por convicción. Y así, el Sagitario que renace tras su invierno emocional vuelve al mundo con un brillo renovado. Lleva consigo una visión más amplia, una fortaleza más profunda y una claridad que ilumina incluso en la oscuridad. Ha caminado por su propio desierto interior y ha regresado con nuevas respuestas. Su frialdad no lo desvincula del mundo, lo prepara para entregarse otra vez a su viaje infinito, pero esta vez con una brújula más alineada con su esencia. Porque incluso en su silencio más frío, la verdad de Sagitario nunca deja de expandirse. Cuando Sagitario se vuelve frío, su espíritu también convoca fuerzas internas que normalmente permanecen dormidas bajo la luz de su optimismo habitual. En su interior emerge un juez silencioso, una presencia sagitariana ligada a la justicia cósmica que observa con precisión cada acción, cada palabra, cada vibración que lo rodea. Esta figura arquetípica, que rara vez toma protagonismo, despierta cuando el arquero siente que algo ha vulnerado su paz interior o su sentido de la verdad. Desde esa mirada elevada, Sagitario se repliega no para alejarse del mundo, sino para medirlo con una escala más grande, una escala que solo él comprende y que responde a códigos más altos que los del día a día. Ese enfriamiento emocional también activa un territorio sutil en Sagitario, el de la introspección simbólica. Allí, los sueños se vuelven más intensos, cargados de mensajes, presagios y metáforas que hablan del rumbo de su vida. Puede experimentar visiones oníricas que reflejan flechas detenidas en el aire, caminos que se bifurcan, puertas que se abren hacia paisajes desconocidos. Aunque no lo comparta, sabe que algo en su alma está reorganizando su universo interior. Lo que desde afuera parece distancia, por dentro es un laboratorio sagrado donde cada emoción se estudia como un elemento alquímico.
En su fase fría también se transforma su relación con la libertad. Normalmente la ve como expansión, como movimiento, como un horizonte que se acerca sin cesar. Pero en estos momentos descubre otra forma de libertad, la libertad de soltar. Sagitario aprende que desprenderse de vínculos, ideas, rutinas y expectativas que ya no encajan en su expansión es un acto tan poderoso como cualquier aventura exterior. En esta etapa la libertad toma un matiz espiritual, como si su alma estuviera reclamando espacio, aire y silencio para realinear su propósito. Renuncia a lo que no le permite crecer, incluso si en el pasado le daba seguridad. Su frialdad también despierta una sensibilidad hacia la energía que pocas personas notan. Sagitario, en su estado más reflexivo, percibe de manera más aguda quién trae luz y quién trae sombra, quién fortalece su alma y quién la confunde. Aprende a sentir antes de actuar, a leer vibraciones antes de entregar su confianza. Esa intuición afinada se vuelve una brújula luminosa que le indica el camino incluso en medio de su aparente invierno emocional. Descubre que su distanciamiento no es solo un escudo, sino una herramienta para ver con claridad lo que su impulsividad pasional a veces le impedía observar. También se intensifica un aspecto olvidado de Sagitario, su diálogo con el destino. Cuando se enfría, este signo se conecta con una sensación profunda de que todo está ocurriendo por una razón mayor. Puede sentir que su vida está siendo guiada hacia una transformación necesaria, aunque temporalmente incómoda. Ese estado le permite aceptar cambios que antes le habrían generado resistencia, porque reconoce que la vida le está ofreciendo una oportunidad para elevarse, para trascender patrones antiguos y para alinearse con un camino más auténtico. Su frialdad no es solo defensa, es preparación para un salto evolutivo. En esta transición también despierta una fortaleza emocional que suele mantenerse oculta bajo su alegría expansiva. Sagitario descubre su capacidad para sostener el silencio sin perderse en él, para enfrentar la verdad sin adornos, para caminar en soledad sin sentirse vacío. Esta fortaleza lo vuelve más estable, más profundo, más imparable. Aprende a depender menos de la validación externa y más de su brújula interna, que late con la fuerza de Júpiter recordándole que su misión va más allá de lo inmediato. Cuando su fuego comienza a renacer, Sagitario también desarrolla una claridad renovada sobre sus metas y sueños. Lo que antes eran impulsos ahora se convierten en visiones estructuradas, casi proféticas. Decide con más estrategia, actúa con más precisión y redirige su energía hacia proyectos que realmente lo representan. Cada paso que da después de su etapa fría tiene más peso, más intención, más poder. Ya no busca simplemente avanzar, busca avanzar en la dirección correcta. Al final de este proceso, el arquero emerge con una madurez que amplifica su naturaleza expansiva. Su frialdad, lejos de apagarlo, lo convierte en una versión más consciente, más selectiva y más luminosa de sí mismo. Lleva consigo la certeza de que cada retiro emocional fue un acto de valor, un viaje hacia una sabiduría más alta. Y desde esa sabiduría vuelve al mundo con un fuego distinto, un fuego que no arde por impulso, sino por propósito. Porque en Sagitario, la frialdad nunca es ausencia de fuego. Es el silencio del volcán antes del resurgimiento. Es la calma que antecede al movimiento exacto de la flecha que está destinada a alcanzar su verdadero destino. Cuando Sagitario se vuelve frío también despierta una profunda transformación en su forma de relacionarse con la esperanza. Normalmente la lleva encendida como una antorcha que ilumina cualquier sombra, pero en sus momentos de distancia esa antorcha se vuelve una brasa quieta que no pierde la luz, aunque la oculte bajo cenizas. En ese estado, la esperanza deja de ser un impulso automático y se convierte en una fuerza más consciente, más selectiva, como si Sagitario aprendiera a dirigir su fe hacia aquello que realmente merece su energía. Ya no persigue posibilidades infinitas sin reflexión, ahora evalúa con precisión qué sueños resuenan con su verdad más íntima y cuáles fueron construidos solo para sostener expectativas ajenas. En este proceso silencioso también se reconfigura su relación con la vulnerabilidad. Aunque muchos lo ven como un signo fuerte, audaz y siempre dispuesto a enfrentar el siguiente desafío, Sagitario carga con un mundo interior que pocas veces muestra. Cuando se enfría, ese mundo deja de ser un territorio olvidado y se convierte en un escenario donde enfrenta heridas, desilusiones o silencios que había guardado bajo su carácter expansivo. No lo hace desde la tristeza, sino desde la búsqueda de significado. Su frialdad se vuelve una especie de viaje chamánico hacia sus emociones más profundas, un recorrido donde descubre que incluso su dolor tiene un propósito evolutivo. También se activa una conciencia elevada sobre sus propios límites.
Sagitario es conocido por su tendencia a ir más allá, a intentar siempre un poco más, a expandirse hasta que el horizonte se difumina. Pero cuando entra en su fase fría, el universo le muestra que la expansión sin pausa puede dispersarlo. Comienza a reconocer que espacios necesitan ser cerrados, que caminos requieren descanso, que batallas no son suyas. Este repliegue no es retroceso, es estrategia cósmica. Es la sabiduría de Júpiter enseñándole que incluso los viajeros incansables deben elegir bien sus rutas para no perder su fuerza. En medio de esa introspección helada también surge un despertar físico. Sagitario, ligado al cuerpo activo, al movimiento constante, al impulso vital, descubre otra dimensión de su energía corporal, la de la quietud consciente. Aprende a escuchar su cuerpo como si fuera un templo que guarda mensajes importantes. Tal vez aparece la necesidad de descansar más, de comer de forma distinta, de desintoxicarse no solo emocional sino físicamente. Este signo, asociado al fuego, comprende por fin el valor del equilibrio entre la exuberancia y la calma, entre el impulso y la pausa. Su frialdad se convierte en una medicina que restaura su vitalidad para que pueda renacer más fuerte. En esta fase también se reordena su manera de lidiar con la verdad. Sagitario es el guardián del conocimiento superior, pero cuando se enfría deja de buscar la verdad hacia afuera y empieza a preguntarse qué verdades internas ha ignorado. Quizá descubre que ha sido demasiado tolerante con lo que lo desgasta, demasiado optimista con situaciones que pedían cierre o demasiado generoso con quienes no lo merecían. Esa revelación interior actúa como una llama azul, fría pero potente, que purifica su discernimiento. Al salir de su invierno emocional, su capacidad para reconocer lo auténtico se vuelve casi profética. También nace en él una transformación en su relación con el futuro. Cuando Sagitario está en su estado habitual, su visión se proyecta lejos, hacia posibilidades amplias y caminos múltiples. Pero en su frialdad, el futuro deja de ser una proyección abstracta y se convierte en una misión. Ya no lo imagina simplemente como algo prometedor, sino como algo que debe construirse con intención. Descubre que su destino no depende del impulso momentáneo, sino de la coherencia entre lo que siente, piensa y hace. Esta realización fortalece su propósito como pocas cosas en su vida. Otro aspecto silencioso que se activa es su conexión con los símbolos. Sagitario, regido por Júpiter, tiene una afinidad natural con los lenguajes ocultos del cosmos, con los signos que aparecen en la vida diaria para guiarlo. Durante su etapa fría, esos símbolos se intensifican. Puede sentir que ciertas palabras resuenan más, que ciertos números se repiten, que ciertas situaciones parecen enviarle mensajes. Todo esto nutre su espíritu y le recuerda que está en un proceso guiado, que su frialdad no es un extravío sino una transición sagrada hacia una versión más elevada de sí mismo. Al salir finalmente de este ciclo, Sagitario no solo recupera su fuego, regresa con una visión más profunda de su propio poder. Comprende que su frialdad no lo hizo menos, sino más completo. Lo transformó en alguien capaz de unir la expansión con la introspección, la pasión con la sabiduría, la libertad con la responsabilidad. Su renacimiento es más brillante porque nace del autoconocimiento, no del impulso. Y así, después de recorrer sus paisajes interiores, Sagitario vuelve a levantar su arco con una determinación que no necesita demostración. Ya no dispara flechas al azar, ahora cada una viaja cargada de propósito, de visión y de una fuerza renovada que combina el fuego que lo caracteriza con la claridad que solo su invierno emocional pudo dejarle. En ese instante, Sagitario se convierte en un viajero cósmico aún más poderoso, capaz de atravesar la vida con una luz que inspira y eleva todo lo que toca. Cuando Sagitario se vuelve frío también se despierta en él una comprensión más profunda del silencio. Este signo, que suele expresarse con fuerza, sinceridad y entusiasmo, descubre en sus momentos de retiro que el silencio no es ausencia de voz, sino presencia de significado. Se convierte en un espacio donde sus pensamientos se ordenan como estrellas que encuentran su órbita correcta. En esa quietud, Sagitario escucha cosas que en su vida habitual pasan desapercibidas, la vibración de su propio espíritu, la sutileza de su intuición, la forma en que el universo intenta susurrarle caminos nuevos. La frialdad no le quita su esencia expansiva, la purifica para que pueda escuchar la verdad detrás de su impulso. En este tiempo también se despierta una transformación en su relación con las decepciones. Sagitario suele llevar sus heridas con dignidad, disfrazándolas de filosofía, aventura o movimiento constante. Pero cuando decide enfriarse, esas heridas emergen no para doler, sino para enseñarle.
se convierte en un viajero del alma que revisita sus antiguas batallas para extraer la lección que quedó atrapada entre emociones que antes evitaba mirar de frente. La frialdad le permite ver sus cicatrices sin dramatismo y sin negación, como marcas de un camino que lo fortaleció. En lugar de huir de su dolor, lo convierte en un mapa para no repetir errores y para honrar la evolución que ha logrado. También se activa en él una relación más íntima con los límites del cuerpo emocional. Sagitario, tan acostumbrado a entregarse con fe y con un optimismo casi sobrenatural, a veces se sobrecarga sin darse cuenta. En su etapa fría, empieza a notar dónde se desbordó, dónde dio demasiado, dónde permitió que su energía fuera drenada. La frialdad actúa como una luz que ilumina los excesos y muestra dónde es hora de cerrar puertas, filtrar accesos y proteger su campo energético. Este proceso no endurece su corazón, lo hace más sabio en la forma de cuidar su vitalidad. En su viaje interior también se despierta una conexión más fuerte con la intuición del cuerpo astral. Sagitario, como signo de fuego mutable, siempre ha tenido facilidad para percibir la atmósfera emocional y espiritual de un lugar o una persona, pero cuando entra en su fase fría esa capacidad se afina aún más. Comienza a sentir con precisión qué situaciones lo expanden y cuáles lo contraen, qué dinámicas fortalecen su espíritu y cuáles lo contaminan. Su frialdad no es indiferencia, es sensibilidad elevada. Es el momento en que percibe con exactitud qué vibraciones son compatibles con su crecimiento y cuáles deben quedar atrás. En esta transición también surge un aspecto poco explorado de Sagitario, su capacidad de reconstruir el sentido de lo sagrado. Cuando se enfría, se aleja del ruido, de las expectativas, de las distracciones que lo desconectan de su esencia. Y en ese espacio vuelve a descubrir su relación con lo trascendente. Puede reencontrarse con rituales simples que había olvidado, con prácticas espirituales que necesitaban renovarse, con ideas que le devuelven la conexión con algo más grande que él. Su espíritu se abre como un templo que vuelve a encender sus antorchas internas, no para otros, sino para recordar su propio poder. Otro aspecto que florece en esta etapa es su capacidad de observar la vida sin necesidad de intervenir. Sagitario suele ser participativo, impulsor, protagonista natural del movimiento. Pero cuando se enfría, aprende el arte de contemplar. Descubre que hay sabiduría en dejar que las cosas se acomoden solas, en permitir que las decisiones se tomen desde la claridad y no desde la prisa. Esa capacidad de observar sin actuar se convierte en una fuente inmensa de fuerza, porque entiende que no todos los cambios requieren su fuego inmediato, algunos necesitan su paciencia y su visión amplia. También se renueva su relación con la autenticidad. En su estado normal, Sagitario ya es de por sí honesto, pero en su fase fría esa honestidad se vuelve aún más radical. Deja de tolerar lo que no es genuino, lo que no vibra alto, lo que no le permite crecer. Incluso consigo mismo se vuelve más exigente, no desde la dureza, sino desde la búsqueda de coherencia. La frialdad lo ayuda a derribar autoengaños, a liberarse de ilusiones que lo limitaban y a reconstruir una identidad más firme, más clara, más alineada con lo que realmente es. En este proceso también se fortalece su capacidad de discernir entre el destino y el deseo. Sagitario suele seguir lo que desea con pasión, pero cuando se enfría aprende a distinguir entre lo que quiere momentáneamente y lo que su alma necesita profundamente. Esta claridad transforma su futuro, porque empieza a elegir rutas que lo llevan hacia un propósito mayor en lugar de seguir impulsos pasajeros. Su frialdad es la alquimia que convierte sus deseos dispersos en un legado consciente. Y cuando finalmente su fuego regresa, lo hace desde un lugar más sólido. Sagitario renace con una luz que ya no necesita aprobación, que ya no se apaga ante decepciones, que ya no se dispersa buscando respuestas fuera. Su fuego vuelve más enfocado, más brillante, más maduro. Carga consigo la sabiduría de haber conocido sus sombras sin miedo y de haber escuchado una verdad interior que solo aparece cuando el alma se vuelve fría para luego reencenderse. Ese renacer convierte a Sagitario en un viajero más poderoso que antes. No solo recorre caminos externos, sino también los senderos invisibles de su propio espíritu. Su frialdad lo transforma en un arquero que ya no dispara por impulso, sino con la precisión de quien ha visto el abismo y ha elegido elevarse por encima de él. Y desde ese nuevo fuego, ilumina el mundo con una luz capaz de inspirar incluso a quienes nunca entenderán la profundidad de su silencio. Cuando Sagitario se vuelve frío también despierta en él una transformación en su manera de relacionarse con el destino del alma, como si de pronto pudiera escuchar el eco de vidas que dejó atrás.
En ese eco descubre patrones que ha repetido sin darse cuenta, lecciones que han regresado una y otra vez hasta que su espíritu decidiera detenerse y verlas de frente. La frialdad le permite percibir estas repeticiones no como una condena, sino como un portal. En el silencio, Sagitario reconoce que ciclos debe cerrar para que su expansión no sea solo movimiento externo, sino una evolución real que honra lo que vino a aprender. En esta etapa también se profundiza su comprensión del desapego. Sagitario siempre ha valorado la libertad, pero cuando se enfría aprende a soltar desde un punto más elevado. Ya no se trata solo de dejar ir lo que lo limita, sino de aceptar que algunas emociones necesitan morir simbólicamente para que su espíritu renazca con mayor fuerza. Aprende que el desapego no es un acto de abandono, sino de confianza en que el universo sostiene lo que está destinado a permanecer. En ese aprendizaje, Sagitario descubre una forma más madura de amar, una que no condiciona, que no exige, que no retiene, sino que se abre al flujo natural de la vida. Durante su fase fría también surge en él una relación más intensa con las memorias del cuerpo. Aunque su energía suele moverse de forma dinámica, en este estado Sagitario comienza a sentir tensiones, dolores o sensaciones que antes ignoraba. El cuerpo se convierte en un mensajero que le revela dónde ha guardado miedo, donde acumuló expectativas incumplidas, donde cargó emociones que no eran suyas. Cada sensación física se vuelve una clave para descifrar su proceso emocional. Este reconocimiento lo ayuda a liberar peso que había aprendido a llevar sin cuestionarlo, devolviéndole una ligereza espiritual que llevaba tiempo necesitando. En el territorio mental, la frialdad despierta una lucidez especial. Sagitario, que suele pensar a gran escala y proyectarse hacia el futuro, de pronto empieza a ver conexiones invisibles entre los hechos de su vida. Lo que antes parecía azaroso se revela como parte de un mapa mayor. Sus pensamientos se vuelven más estratégicos y menos impulsivos. Encuentra patrones, comprende causas, percibe consecuencias. Esta claridad mental actúa como un faro interior que le permite recalibrar su rumbo con una precisión que no había tenido antes. En el ámbito emocional surge una fortaleza inusual. Aunque su energía suele ser abierta y cálida, cuando Sagitario se enfría aprende a contenerse sin perderse. Esta contención no es represión, sino enfoque. Descubre que no necesita disipar su emoción en todas direcciones, que puede sostener su fuego dentro de sí sin quemarse. Esa habilidad le otorga una serenidad poderosa que lo convierte en un guardián de su propia paz. En lugar de reaccionar ante cada estímulo, elige. En lugar de derramar su energía, la administra. Esta nueva forma de manejar sus emociones se convierte en una de sus mayores armas espirituales. La frialdad también despierta una forma de sabiduría ancestral que Sagitario lleva dentro. Es la memoria de antiguos guías, de maestros nómadas, de arqueros filosóficos que buscaban la verdad recorriendo desiertos interiores. En ese silencio se conecta con un linaje espiritual que le recuerda que su camino nunca ha sido el de conformarse, sino el de elevar su mirada por encima de lo evidente. Esta conexión le devuelve una sensación profunda de propósito, como si cada paso que dio en silencio tuviera un significado sagrado que solo ahora puede comprender. Surge además un despertar en su relación con la paciencia. Para un signo acostumbrado al movimiento rápido, a la gratificación que llega desde el descubrimiento continuo, la frialdad le muestra que algunas revelaciones necesitan tiempo. Aprende a esperar sin desesperarse, a confiar sin forzar, a permitir que la vida despliegue sus respuestas sin intentar arrancarlas antes de tiempo. Este dominio de la paciencia se convierte en una cualidad transformadora que potencia su crecimiento y lo hace invencible ante la incertidumbre. En su interior también se abre un nuevo vínculo con la vulnerabilidad ajena. Aunque Sagitario puede parecer distante en su fase fría, en realidad desarrolla una comprensión más compasiva de las luchas internas de los demás. Al enfrentarse a su propio silencio emocional, entiende que cada persona carga su propio invierno interior. Esta percepción amplía su visión humana y fortalece su capacidad de guiar, de inspirar y de elevar a quienes lo rodean. Ya no comparte su fuego para impresionar, sino para iluminar con respeto y sabiduría. Cuando su fuego finalmente comienza a resurgir, Sagitario trae consigo un nuevo equilibrio entre impulso y profundidad. Su regreso no es explosivo, es majestuoso. Su luz se enciende desde dentro como un sol que se sabe dueño de su órbita. Cada flecha que dispara tras su etapa fría viaja con mayor intención, cada palabra lleva más peso, cada acción resuena con autenticidad. Ya no es el viajero incansable que recorre caminos sin dirección, ahora es el caminante consciente que elige cada ruta con propósito cósmico.
Este renacer lo convierte en un faro para otros y en un símbolo para sí mismo. Su frialdad fue el umbral que lo llevó a una versión más elevada, más firme, más luminosa. Y desde ese estado, Sagitario vuelve a expandirse no solo hacia el mundo, sino hacia la grandeza de su propio espíritu, demostrando que incluso el fuego más salvaje necesita su invierno para alcanzar la eternidad. En lo más profundo del sendero sagitariano aún quedan territorios por describir, espacios donde la energía del fuego mutable sigue expandiéndose como una antorcha que jamás se apaga. Más allá de los rasgos ya explorados, se abre un horizonte donde Sagitario encarna la unión entre lo ancestral y lo futurista, convirtiéndose en puente entre lo que fue y lo que aún están haciendo. Su espíritu viajero no solo se mueve por geografías físicas, sino por las capas invisibles de la intuición, donde cada presagio, cada sensación repentina, actúa como un recordatorio de que su alma es un radar cósmico diseñado para detectar lo extraordinario incluso en los momentos más ordinarios. En ese nivel profundo, Sagitario guarda una facultad natural para transformar la incertidumbre en impulso creativo. Mientras otros dudan ante lo desconocido, el arquero siente un llamado interno que lo impulsa a avanzar incluso cuando el suelo parece desvanecerse bajo los pies. Esa valentía no nace de la ausencia de miedo, sino del diálogo íntimo con el universo que le susurra que todo salto al vacío siempre viene acompañado de alas si se da con convicción absoluta. La vida responde a su fuego, las sincronicidades se multiplican a su paso y los caminos se abren como si el destino mismo reconociera su luz y la protegiera. Existe también un aspecto poco visible pero profundamente poderoso, su capacidad para elevar la energía de quienes lo rodean sin siquiera proponérselo. Sagitario no necesita discursos elaborados para despertar el ánimo ajeno, basta su presencia, su risa sonora, su mirada que brilla como si guardara un secreto que puede salvar al mundo entero. Ese magnetismo es una bendición, pero también una responsabilidad, pues su fuego puede ser faro o incendio. Cuando decide usarlo como faro, ilumina futuros, inspira decisiones valientes y despierta el coraje dormido en corazones debilitados. En el plano astrológico más simbólico, Sagitario representa el momento del zodiaco en que el alma adquiere perspectiva, donde la existencia deja de ser una secuencia de eventos y se convierte en un viaje con propósito. Esa comprensión lo convierte en un guardián de visiones, alguien capaz de sostener un sueño durante años hasta verlo manifestarse, aunque a veces la propia impaciencia lo tiente a soltarlo antes de tiempo. Pero incluso cuando se desvía o se dispersa, la vida lo redirige con señales tan contundentes que solo un espíritu tan libre podría reconocerlas sin resistencia. Su relación con el tiempo es especial. Sagitario no vive anclado en el pasado ni atrapado en el futuro, avanza como quien monta un caballo en llamas que no se detiene nunca. Cuando mira atrás, lo hace para rescatar sabiduría, no nostalgia, cuando mira adelante, lo hace para inspirarse, no para preocuparse. Esa manera de existir le permite reinventarse tantas veces como sea necesario, y cada renacimiento lo vuelve más auténtico, más intenso, más cercano a su esencia pura. No es extraño que Sagitario atraiga grandes cambios justo cuando parecía haber encontrado estabilidad, porque el universo sabe que la quietud prolongada apaga su fuego. Hay una fuerza mística en su vínculo con la verdad. No la verdad rígida ni dogmática, sino la que surge de la experiencia directa, del aprendizaje vivido en carne, alma y espíritu. Por eso su mensaje siempre tiene un toque épico, habla desde la vivencia, desde la cicatriz que se volvió lección, desde la caída que se convirtió en trampolín. Cada historia que cuenta tiene un brillo especial porque nace de su arquetipo interno de explorador, maestro y guerrero luminoso. En los terrenos más sutiles, Sagitario tiene una sensibilidad especial para captar oportunidades que aún no existen para los demás. Es como si percibiera la vibración previa a la manifestación, ese instante invisible en el que el destino empieza a tomar forma. Esa percepción lo convierte en pionero, en alguien que se adelanta a los acontecimientos y actúa con una combinación perfecta de intuición y valentía. Aunque a veces su espontaneidad lo empuje hacia riesgos innecesarios, también es cierto que sus grandes victorias han llegado justamente por atreverse donde otros habrían retrocedido. La grandeza sagitariana también reside en su relación con los desafíos. No los vive como obstáculos, sino como pruebas sagradas que afinan su poder interior. Cada dificultad despierta en él una versión más aguerrida y luminosa, como si su espíritu recordara que fue creado para batallas épicas y que su arco jamás fue un adorno, sino una herramienta para atravesar lo imposible. Esa energía heroica se manifiesta en momentos en que incluso él mismo se sorprende al descubrir de qué está hecho, como si su fuego ancestral emergiera para recordarle que es hijo de estrellas que jamás se rinden. En última instancia, Sagitario es el signo que mejor encarna el movimiento eterno del universo.
No se queda, no se detiene, no se conforma. Su esencia es expansión, y allí donde llega deja una huella que inspira a otros a mirar más alto, a avanzar más lejos, a creer con más fuerza. Su vida es una historia en constante escritura, un libro con páginas ardientes donde cada capítulo supera al anterior. No teme el cambio, pues sabe que cada transformación lo acerca a su destino más elevado. Cuando Sagitario se conecta con su propósito, se convierte en una fuerza imparable, creador de caminos, rompedor de límites, guardián del optimismo cósmico, símbolo viviente de que la luz siempre encuentra un modo de prevalecer. Y así avanza, con el arco tensado hacia un mañana que él mismo está ayudando a construir, guiado por una fe interna tan poderosa que podría incendiar la noche entera y convertirla en un amanecer eterno. En los territorios más recónditos del espíritu sagitariano se encuentran fuerzas aún no descritas, corrientes interiores que moldean su destino con una intensidad que pocas almas pueden sostener. Allí, en ese punto donde el fuego interno se convierte en brújula, surge una claridad que no proviene de la lógica ni del análisis, sino de una conexión ancestral con la frecuencia del crecimiento perpetuo. Sagitario porta una memoria cósmica que lo impulsa a buscar siempre algo más, un eco lejano que lo llama desde horizontes que la mayoría ni siquiera se atreve a imaginar. Ese llamado no es simple inquietud, es la herencia de su arquetipo, un pacto silencioso que su alma selló con el universo para nunca detenerse. En ese plano profundo, Sagitario no solo se mueve hacia adelante, se expande. No camina, sino que avanza como un faro viviente que rompe sombras a su paso. Cada vez que su fuego interno se enciende, activa un campo vibratorio capaz de transformar ambientes, situaciones y estados de ánimo. No importa cuán denso sea el entorno, su presencia tiene una cualidad que altera la atmósfera, como si la vida se ordenara instintivamente a favor del impulso que lo guía. Esta habilidad, tan sutil como poderosa, convierte cada paso en un gesto de creación y cada decisión en un acto de fe inquebrantable. Existe un aspecto silencioso pero determinante en su naturaleza, su capacidad para renacer sin hacer ruido. Otros signos necesitan rituales, pausas o señales externas para comenzar de nuevo. Sagitario simplemente despierta un día con la certeza de que el momento ha llegado. Cambia de camino, de visión, de estrategia o de sueño, no desde la inestabilidad, sino desde una comprensión profunda de que la vida es demasiado vasta para quedarse en un solo destino. Ese don de transformación espontánea lo convierte en un espíritu imposible de encadenar, alguien que siempre encuentra una salida, una opción, una puerta secreta cuando todo parece cerrado. Su relación con el fracaso también guarda una magia única. No lo vive como un final, sino como una revelación. Cada caída lo instruye, cada error alimenta su intuición, cada tropiezo afina su puntería. Su alma parece hecha para aprender rápido, para quemar experiencias sin quedarse atrapado en ellas, para convertir cualquier oscuridad en impulso. Es por eso que la vida le entrega desafíos que otros no podrían sostener. Sagitario es capaz de ver más allá del caos y descubrir la oportunidad escondida detrás de lo que parecía un golpe del destino. En los planos más místicos, Sagitario tiene la facultad de leer energías en movimiento. No necesita palabras ni explicaciones, siente cuando algo está por nacer, cuando una etapa está por cerrar, cuando una puerta está a punto de abrirse. Su espíritu está afinado al ritmo de lo que está cambiando, no de lo que ya es. Esto lo vuelve un adelantado natural, un visionario que detecta señales antes de que se hagan evidentes. Su vida está marcada por adelantarse a su tiempo, por anticipar tendencias, por seguir caminos que años después otros reconocerán como revolucionarios. En su vínculo con la libertad se esconde un poder que pocos llegan a comprender. Para Sagitario, la libertad no es un capricho ni un escape, es el combustible que mantiene viva su esencia. Cuando su espíritu está contenido, su luz se apaga, su intuición se fragmenta y su destino se ralentiza. Pero cuando recupera su espacio, su independencia y su aire, todo vuelve a alinearse. La chispa renace, las oportunidades se multiplican, la suerte regresa como aliada constante. El universo responde con generosidad al Sagitario que honra su naturaleza, porque su energía libre es una de las fuerzas creativas más potentes del zodiaco. En el ámbito emocional, guarda un mundo interior más profundo de lo que suele mostrar. Bajo su apariencia libre, optimista o despreocupada yace una sensibilidad intensa, una capacidad de amar con pasión épica y una lealtad que solo revela a quienes han demostrado estar a la altura de su fuego. Cuando Sagitario entrega el corazón lo hace sin reservas, con la misma valentía con la que se lanza hacia sus sueños. Pero cuando es herido, su alma no se rompe, se vuelve más sabia, más selectiva, más elevada.
El dolor no lo vuelve oscuro, sino más luminoso. También existe una conexión especial entre Sagitario y las fuerzas invisibles del destino. Su camino está lleno de encuentros que parecen casuales pero que modifican completamente su rumbo. Personas que llegan como guías temporales, oportunidades que surgen en el último segundo, puertas que se abren justo cuando pensaba rendirse. Es como si una red de protección lo acompañara constantemente, guiándolo hacia las experiencias que necesita para evolucionar. Esta bendición es recompensada por su carácter honorable, incluso en sus errores. Sagitario mantiene un código interno que lo alinea con energías superiores. Su poder para inspirar radica en algo más profundo que palabras motivadoras. Nace de su ejemplo, de su capacidad de apostar por sí mismo incluso cuando nadie más cree, de su forma de avanzar con la convicción de quien sabe que el universo favorece a los valientes. Esa determinación contagia, despierta almas dormidas, enciende esperanzas en quienes lo observan. Sagitario es un recordatorio viviente de que la vida ama a quienes se atreven. Al final, su viaje no es solo personal, es un legado. Cada paso que da abre caminos para otros, cada batalla ganada ilumina senderos, cada sueño conquistado demuestra que lo imposible solo es una frontera esperando ser atravesada. Sagitario no está aquí para seguir mapas, está aquí para dibujarlos. Y en esa misión épica, su fuego seguirá creciendo, expandiéndose, elevándolos siempre hacia destinos más grandes, más audaces y más luminosos de lo que él mismo podría haber imaginado.